que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Presta atención acá a lo que va diciendo, ¿no, mi hermano? Habla de un cuerpo, en este sentido está diciendo el cuerpo humano, es una comparación. Tenemos muchos miembros, habla justamente de los brazos, las piernas, el torso, los dedos, los ojos, orejas, etcétera, etcétera, todo lo que son miembros, ¿no? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora viene, esta es la comparación, ¿no? Versículo 5. Así nosotros, o sea, así la iglesia cristiana, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y cada uno, miembro los unos de los otros. Teniendo pues diferentes dones, ahí está, comienza a tocar el tema de los dones. Toda esta introducción hace el apóstol Pablo para comenzar a explicar cuáles son esos dones. Entonces, el don o los dones que Dios nos haya dado a través del Espíritu Santo, esos dones deben de ser aplicados y volcados exclusivamente en el ministerio, en la congregación. Eso es algo que tenemos que comprender nosotros, que los dones ministeriales dados por Dios, ya sea uno o varios, deben de ser volcados dentro del ministerio. De otra forma, no se lo puede aplicar. Por ejemplo, si yo tuviese el don de, supongamos, de diaconisa, o sea, el de servicio, ¿sí? Y yo decido querer aplicar ese don, pero en el mundo, no en la congregación. Entonces yo voy y aplico ese don en el mundo, pero no lo aplico en la congregación. O decido yo, por ejemplo, o supongamos que Dios me haya dado el don de enseñanza, y yo voy únicamente a enseñar al mundo. Enseñanza, no evangelismo, otra cosa. El evangelismo es enseñanza, pero el evangelista tiene que ir al mundo. Pero el que tiene el don de enseñanza tiene que ir a la congregación, no solamente al mundo, sino a la congregación. Pero la persona decide solamente ir a enseñar al mundo, pero no enseña a la congregación. Bueno, ese no está aplicando el don dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, continúa diciendo este texto bíblico. ¿Cómo está mi hermano Wilmer? Buen día, bienvenido. Por ejemplo, este texto bíblico continúa en Romano y vamos a leer el versículo 7, ¿sí? No, versículo 6. Teniendo, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mi hermano Wilmer, creo que usted tiene el micrófono abierto. ¿Será posible que me lo apague un poquitito, por favor? Ahí está. A ver. Está apagado. Está apagado. No, acá se le escucha perfectamente bien, ¿eh? Se le escucha a usted. Ahí está. Muchas gracias, mi hermano amado. Muchas gracias. Bien. Continuamos entonces con el versículo 7. Acá comienza, por supuesto. Bueno, presta atención al 6 antes que se me olvide. El final del versículo dice: úsese conforme a la medida de la fe. Esto quiere decir, de acuerdo a los dones que Dios le ha repartido, usted tiene que usarlo y aplicando esa fe. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro don o nuestros dones que nos haya dado el Señor. Como siempre le digo, eso ya es obligación nuestra. Es nuestra responsabilidad averiguar cuál es ese don, ¿no? Y hay veces pasa que, lamentablemente, por alguna mala formación dentro de la congregación, por causa del pastor que no ha sabido quizá enseñar porque no conocía quizá estos temas, la congregación, la oveja del Señor, prácticamente nunca aplica sus dones y se va a la presencia del Señor sin nunca haber ejercido el don o los dones ministeriales. Por supuesto que allá el Señor en el tribunal de Cristo le va a pedir que rinda cuenta por qué no aplicó esos dones, tanto al que no supo enseñar como a la ovejita que no averiguó
no se ocupó de investigar, de leer la Biblia. Porque estas cosas están escritas acá, mi hermano. No es un invento de una iglesia o una congregación. Por lo tanto, si está acá, es nuestra responsabilidad no ignorar, como dice allá en 1 Corintios 12:1, creo que era, ya la vamos a repasar, dice no ignoráis, no hay que ignorar, los dones ministeriales, ¿no? El versículo 7 comienza a describir esos dones, que ya hemos estudiado estos dones, pueden repasar si quieren los videos que han quedado grabados, y vimos nosotros ya el don, dice así, si el de servicio, en servir, que este era diaconía, el don de un diácono de la iglesia. Y este servicio ministerial, habíamos dicho también, que era muy comparado, era un don que a veces la congregación no lo quiere tener, lo quiere despreciar, pero no saben lo que están despreciando. Porque recordemos un poquito nada más, que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que no vino al mundo para ser servido, sino vino para servir. Servir es diaconía. Él, siendo el creador del mundo, siendo nuestro Salvador y Señor, dice, yo no quiero ser servido, ahora yo le voy a servir. Entonces, el don de servicio en servir es un don honorífico. Aquellas personas que dicen, pero yo lo único que sé hacer es barrer nada más. Lo único que sé hacer es atender la comida. Lo único que sé hacer es limpiar los bancos de la iglesia. Gloria a Dios. Porque estás teniendo un don que Dios mismo lo eleva a lo sumo, ¿no? El don de servicio en servir. Buen día, mi hermano Samuel, ¿cómo está usted? Buen día, buen día. ¿Me puede mutear, por favor, mi hermanito? Seguimos leyendo Romanos capítulo 12 y el versículo 8 dice, el que exhorta, el versículo 7 seguía, ¿no? Si el de servicio en servir y el que enseña en la enseñanza, ¿no? Ya habíamos visto también este don, el don de la enseñanza, ¿no? Y este es un don, de acá vamos a comenzar a repasar ya y a estudiar los otros dones. Este es un don que es muy particular, porque Dios o el Espíritu Santo, recordemos que Él da como Él quiere estos dones, y en este caso le da a algunos escogidos, podríamos decir en ese sentido, pero no, que se entienda la palabra escogido no como algo especial, o como que alguien superior al que tiene el don de servicio. Esto es una gran confusión que tenemos nosotros como seres humanos. Este es un sesgo que tenemos nosotros, que pensamos que porque aquel tiene el don de enseñanza, entonces es más importante que el que tiene el don de servicio. Eso no es así. No es así, porque si volvemos atrás la lectura bíblica, cuando leímos nosotros, digo pues por la gracia, el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes el don de enseñanza, u otro don que parece más importante que los otros dones, no te creas tan importante, no te creas superior, no pienses más de ti mismo, sino piensa con templanza. Y ustedes van a reconocer al verdadero maestro, al verdadero pastor, en la humildad. Ojo, no confundamos un carácter que no es de una persona quizás que tenga que manejar algo, a lo que es la humildad. ¿Cuál es la humildad? La humildad es que, hermano querido, si yo, en este caso, porque estoy puesto acá como maestro, al igual que hermano Wilmer, me llegase a equivocar en algo, es su responsabilidad, porque ustedes están recibiendo la enseñanza de parte mía, supuestamente venía del Espíritu Santo. Entonces es su responsabilidad decirme, hermano César, sí, ¿puedo hacerle un comentario con respecto a esto, con todo respeto? Sí, mi hermana, y usted me lo demuestra, pero con textos bíblicos, con fundamentos bíblicos, y yo comienzo a chequear, analizo. Si veo que hay un error realmente, que ustedes me han abierto los ojos, entonces digo, wow, muchas gracias mi hermano, muchas gracias mi hermana, porque usted me ha sacado a mí de un error. Ese es el espíritu humilde que tiene que tener un maestro.
Ejemplo que pongo siempre, ustedes acuérdense Apolo. Apolo fue corregido y enseñado por dos personas como Aquila y Priscila, que fueron a él a visitarlo y vieron que él estaba predicando, excelente predicador, pero solamente tenía un conocimiento que era hasta el bautismo de Juan. Más allá no llegaba su conocimiento. Y entonces Aquila y Priscila los separaron a un costado, le dijeron, mira hermano Apolo, esto es así, 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 y les pusieron la escritura, él abrió los ojos grandes, wow, dijo así, muchas gracias, y se fue a seguir predicando, y era un mejor predicador, un mejor maestro. Entonces, hermanos queridos, recuerden ustedes, no hay dones mejores que otros. Todos son dones dados por el Espíritu Santo y todos tienen la misma importancia para Dios. Lo feo es que si no buscamos, no procuramos saber cuál es mi don, nuestro don, entonces ahí sí caemos en pecado. Bueno, hermanito querido, eso como introducción. Sigo leyendo un poquito. Versículo 8, que es el que vamos a ver hoy. El que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, adhiriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia con honra los unos a los otros. En cuanto a diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo a César, sirviendo al pastor, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Esa es la ordenanza del Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a veces nuestro corazón, ¿no? Que a veces tiene esa tendencia de querer idolatrar. Voy a usar esta palabra, hermano, que yo sé que es fuerte, pero a veces tenemos esta tendencia de querer idolatrar al que Dios le ha dado, por la gracia del Espíritu Santo, un poquito más de sabiduría. Y entonces comenzamos a querer elevar a esa persona porque tiene un poquito más de sabiduría o porque tiene un cargo ministerial que es importante para nosotros. Y entonces es ahí donde comenzamos a volcar la mirada en esa persona. Eso es un poquito de idolatría, ¿no? Y eso no se debe hacer, por supuesto. ¿Dónde había quedado? Versículo 12, ¿no? Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constante en la oración. Qué tremendo, ¿no? Gozosos en la esperanza, a pesar de lo que estamos viviendo, y qué difícil que es a veces mantener ese gozo en el corazón, ¿no? Nuestra cara puede tener quizás cara de que hemos desayunado con limón y estamos como todo amargados, pero el gozo va por dentro, hermano querido. El gozo va por dentro. No juzguemos, como dicen en el mundo, al libro por su portada, por su tapa. Juzguemos por su contenido. Porque yo puedo tener cara de ogro, pero ustedes no saben cómo está mi espíritu, cómo está mi alma. Yo puedo ver quizá otro hermano que está también así, pero capaz que está gozoso. Y eso es la gran bendición que tiene el cristiano, que a pesar que quizás sí está pasando un mal momento, pero adentro está el gozo. Y ese gozo le va a llevar a usted, porque esa es parte también de los dones, le va a llevar a usted a servir al Señor. Esté atravesando lo que esté atravesando. O sea, lógicamente que si estamos enfermos y ya el cuerpo nos da y nos pide reposo, lógicamente que vamos a quedar en reposo. Lógicamente, si sucede una situación muy compleja en nuestra vida personal, lógicamente que tenemos que hacer un lado, lógicamente. Pero yo me refiero en el caso de que si yo estoy con una tristeza personal, con una quizás amargura en mi corazón, y digo, no tengo ganas de hablar con nadie, por ejemplo, ¿no? O no tengo ganas de ir a servir a la congregación porque yo me siento mal. Estoy mal, porque todos tenemos derecho a estar mal por algún motivo, somos seres humanos. Pero el gozo que está dentro de vos
que es producido por el Espíritu Santo, no es alegría, es gozo. Ese gozo te lleva a lo mismo a servir. Llegas todo abatido, a barrer, a limpiar o qué sé yo, y de repente, cuando entras a ejercer el don, estás activado y comenzás a hacerlo ya con otro gozo. Eso es lo que produce en nosotros el gozo en esperanza, paciente en la tribulación, paciente en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo, ¿quién se fue? No sé quién se fue. Bueno, compartiendo, la hermana de ahí, compartiendo para las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bueno, antes de empezar, hermano querido, a leer sobre el tema de los dones, yo quisiera invitarle a ver un poquitito, 2 minutitos, 3 minutitos, que comentemos lo que puedan comentar, ¿no? Yo sé que la hermanita Noemí la vamos a dejar en stand-by, que ella está escuchando convaleciente en su cama. Bueno, hermana Beatriz también está enfermita, pero ella puede hablar, así que hagan preguntas, o qué entendieron, o qué duda pueden llegar a tener quizás en cuanto a los dones que ya estamos viendo, ¿no? Voy a empezar dando la bienvenida otra vez al hermano Wilmer, que nos, o lo vamos a dejar para el final, que nos haga un comentario. Vamos a empezar entonces con el hermanito, no sé si la hermanita Daisy Agaya puede comentar, explicar algo así breve nada más. Hermanita Daisy. Buen día, hermanos. Más o menos estoy en la lucha de no me puedo conectar bien, estoy saliendo entrando. Pasa Sí. que estoy en Bolivia. Mire usted. Con mi mamá, sí, hermano. Bueno, saluda a tu mami, saludos. Salud, Salud, ¿cómo se llama tu mamá? Susana se llama, hermanos. Ahí estamos tratando de escuchar un poquito. ¿Cómo está mi hermana Susana? Dios me la bendiga. Saludos de acá desde Salta, Argentina. Solo buen día, hermano, saludar. Buen día, buen día. Buen día, hermano. Buen día. Buen día, hermano, buen día. Qué lindo que esté Sí, con hermano, nosotros un poquito acá. está postrada y no puede hablar mucho. Está con un tema grave de salud, hermano. Bueno, al final vamos a hacer una oración por todos los que estamos aquí, porque de verdad que hay varios que estamos convalecientes todavía. Bueno, mi hermana Daisy, ¿quiere hacer un breve comentario o ahí está bien? Ahí está bien, hermano, saludarles por ahora. Bien, bien, bien. Hermanito Samuel, que se nos desapareció, vino el arrebatamiento ya y se lo llevó y nos quedamos. Bueno, vamos con la hermana Beatriz Paniagua, a ver que nos haga un comentario, una preguntita, algo con respecto a este tema, hasta que vuelva nuestro hermano Samuel. Hermana Beatriz. Pues para mí quedó claro, son dones básicamente para ser usados dentro de la congregación, salvo el de evangelismo que usted decía, que no es lo mismo evangelista que enseñar, no es lo mismo evangelizar que enseñar, ¿verdad? Entonces, sí me quedó claro todo, hermano, muchas gracias. Amén, amén, amén. Bien, hermano Wilmer, le escuchamos. A ver, usted, mi hermano querido, ponga esa frutilla en el pastel para que comencemos a hablar sobre lo que es el don de exhortar en la exhortación. Su micrófono, hermano querido. Bien. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, estuve escuchando un poquito a lo que nuestro hermano hacía esa introducción. Lo único que puedo decir, hermano, hablando, por ejemplo, de los dones, todos los dones que se ven en 1 Corintios 12, en Romanos 12 también, mayormente, porque también tenemos en Pedro, lo define, ¿no? En este versículo 8, cuando dice que hay dones, a ver dónde está, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No es eso, no es eso. Es el 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Con lo que nosotros hacemos cada día en el seno de la iglesia local, nos hemos dado cuenta que los dones se dividen en 2 grupos.
el de servicio y también en la enseñanza. Pero estos dos grupos, como nuestro hermano decía, no es que ninguno sea menor o el otro sea mayor, el otro que tenga mayor importancia y los otros que tengan menor importancia. Son necesarios dentro del seno de cada iglesia local. Y lo más importante siempre es reconocer, ya sea dones de servicio o sea dones de habla, el Señor lo ha dado por su Espíritu Santo como Él quiere. Amén. A cada hermano, a cada hermana hay un propósito de que esos dones se lo hagan de una manera que nosotros podamos ser obedientes y agradecidos que el Señor nos utilice de esa manera. Conforme a nosotros, pero miren, para poder nosotros, por ejemplo, desarrollar esos dones, es necesario que nosotros también tengamos que colocar nuestra parte para poder descubrir este don. ¿Cuál es mi don? ¿El de servicio o es el de habla? ¿Y eso cómo lo hacemos, amados hermanos? Inmiscuyéndonos, tratando de participar en los ministerios que hay en el seno de cada iglesia local a la cual ustedes pertenecen. Porque si usted mire, por ejemplo, sale a la calle con un grupo de hermanos y en ahí están evangelizando, están predicando, usted ya el Espíritu lo va a decir que esto es para usted o no es para usted. Tal vez hay otra actividad dentro de la congregación donde van a hacer otra clase de trabajo. Entonces el Señor le puede decir, el Espíritu Santo va a permitir que eso mismo le hable a su corazón, y es así como uno tiene que descubrir su don. Cuando descubrimos el don que el Señor nos ha dado, en verdad, amados hermanos, somos de bendición para la iglesia local. Y ese descubrir de ese don a nosotros mismos, hermanos, nos satisface y estamos agradecidos a Dios, porque en verdad de esa manera somos de mucha ayuda, no solamente en el seno de la iglesia local, sino en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Solamente eso, hermano. Muchas gracias, mi hermano Wilmer. Antes que darle el pase al hermano Samuel, qué interesante lo que acaba de decir el hermano, ¿no? ¿Cómo hacer para saber cuál es mi don o los dones? Hay que meterse, inmiscuirse en la obra ministerial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay veces que el Espíritu Santo va a dar una impresión en la vida de la persona. ¿Qué es una impresión? O sea, es algo que como que te impele a querer hacerlo. Es como un anhelo, es un deseo, ¿entendés? Pero a veces hay que saber diferenciar si no es un deseo de la carne o realmente viene del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a hacer para saber si es o no es de parte del Espíritu Santo? Como dijo el hermano Wilmer, si viene un hermano, ya sea el pastor o un anciano de la iglesia, recuerden que el tema del ser anciano de la iglesia no es ser un viejito, es un cargo ministerial que podríamos decir también que el pastor es un anciano, así como los que le rodean según dentro de la congregación. Puede venir un hermano anciano que está sirviendo en la obra y te dice, a ver hermano Samuel, toma, quiero que prepares esto para el fin de semana en la reunión de los jóvenes. Supongamos un mensaje breve, 20 minutos. Y entonces el hermano a veces lo puede rechazar o lo puede aceptar, ¿sí? Si decide aceptarlo, seguro que se va a preocupar en oración, se va a preocupar en investigar, se va a preocupar en leer, en todo eso para tratar de armar algo bueno. Ya ahí, por ejemplo, en esa preocupación que es antes de ocuparse, está demostrando que está teniendo ya ese don. Pero ¿qué sucede? También se ha preparado todo muy bonito y se ha parado en el púlpito, ¿sí? En el púlpito te tiemblan las patitas por ser la primera vez, empiezan a sonar los huesos para todas partes y te pones nervioso y la lengua se te traba y todo, etcétera, etcétera, y pasa uno vergüenza. Muchas veces, ¿no? Al ser nuevo en la fe. De ahí va a ver si es que captó la atención de los hermanos. Eso es algo importante para ver si tiene el don de maestría o si es un evangelista. Tiene que atrapar a la gente, aunque sea nuevito, aunque sea nuevo en la fe. Aunque esté tartamudeando y nervioso, pero la gente está atento así.
¿Entendés? Ahí ya te das cuenta que la persona tiene el don de la maestría o tiene el don de evangelismo, el de liderazgo. Y ya después, por supuesto, que el Espíritu Santo lo va a ir perfeccionando, perfeccionando y perfeccionando. Y lo mismo con cada uno de los otros dones. El don de servicio, que es el, como podríamos decir, el que todos prácticamente lo tenemos, pero algunos tienen el don de servicio, lo mismo. Se va a ver que en el solo barrer, ¿no? Esa persona está mostrando la excelencia de servir. Porque es totalmente diferente a otro. Bueno, a ver, hermanos queridos, anoten ahí abajo lo que están anotando. El don de exhortación. Escriba así: el que exhorta y su exhortación. El que exhorta y su exhortación. Amén. Bueno, vamos a anotar lo siguiente. Un breve comentario que encontré acá que me pareció muy apropiado. A ver, déjenme un segundito que lo abra. Bien. El don de exhortación se traduce, el don de lo que no puedan escribir, que estén tranquilos, que esto mismo queda grabado y después ustedes tranquilamente lo pueden copiar o chequear o escucharlo una y otra vez. Esa es la ventaja que tenemos con la tecnología, ¿no? El don de exhortación se traduce como exhortación o consuelo. Presta atención ahí que van ligados estas palabras, ¿no? Exhortación y consuelo están muy ligados. Es la palabra griega, y se escribe así: paracleto, con la K, en vez de hacer de casa, es paracleto, con la K de kilo. Dos puntos. Mire qué bonito que es el significado. Dos puntos. Un llamado al lado de alguien. Qué bonito, ¿no? El que tiene el don de exhortación está llamado a estar al lado de alguien. Y ese alguien casi siempre es porque está alicaído, está entristecido, algo está pasando en su vida y está necesitando de este exhortador, que es consuelo. Esto también va ligado, por supuesto, al don de profecía. Recordemos que el don de profecía no es como lo quieren practicar o lo están practicando dentro de algunas denominaciones. No es el don de profecía, hoy recibí palabra de Dios, tengo una nueva experiencia, nuevo mensaje. No, eso no. El profeta actual va a profetizar lo que ya está escrito. La profecía más segura es la que está en las escrituras. Por lo tanto, también este don de exhortar también lo tiene el profeta actual, que es el que está enseñando. Y ese es el que va a animar, porque tiene que estar al lado de alguien. Es el significado, ¿sí? Abajo escriba paraclesis, así con la K de kilo, paraclesis, o sea, exhortación, paraclesis. Mire qué bonito que también el significado de ¿no? Dos puntos, ¿sí? Lleva la idea de traer, mire usted, lleva la idea
de traer a alguien. Qué bonito, ¿no? Lleva la idea de traer a alguien muy cerca. Muy cerca, a fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar a la persona. ¿Alguno de los que estamos aquí se vio identificado con ese don? ¿A alguien de acá le gusta ir a buscar a la persona que se ha descarriado un poquitito? No solamente mandar un mensajito, ¿no? Sino ir a visitarlo, ir a animarle, ir a consolarle. ¿Qué te está pasando, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué has dejado la congregación? ¿Cuál es el problema? ¿Necesitas ayuda? Ese es el don de consolación. Y no lo tienen todo, ojo. Y no significa que el que no lo tenga sea una persona mala, no. Significa que Dios no le dio a él ese don de exhortar en la exhortación. Pero hay hermanos que lo tienen. En mi caso, muchas veces, y seguro que habrá otras tantas, he estado caído, con ganas de tirar toda la toalla, y siempre, hermano querido, por la gracia del Señor, hay un hermano, una hermana que tiene este don y que te va a buscar. Por eso, cuando leemos nosotros ahí que Paracleto o Paraclesis, ¿sí? ¿Quién se fue, hermana Beatriz? Paraclesis es básicamente un llamado al lado de alguien. Usted tiene esta necesidad. Mi hermano Wilmer, ¿podría por favor mutear su teléfono? El micrófono, por favor. Gracias. Bien, continuamos. Por eso básicamente, paraclesis significa un llamado al lado de alguien. No cualquier hermano querido dice, ay, pero también voy a orar por el hermano, le voy a mandar un mensajito de aliento, pero yo no, ¿por qué tengo que irme hasta la otra punta de la ciudad a buscar a mi hermano? No, ya es grande, ya es grande, que venga solo, ¿cómo no va a ser como yo? Un ejemplo, ¿viste? Pero hay otros hermanos que no son así. Es un llamado. No lo deja tranquilo. Ay, ¿qué le estará pasando al hermano César? Ya hace 3 domingos que no viene. Y ha faltado a hacer los live, ha faltado ¿qué estará pasando? No solamente lo voy a llamar, voy a ir a buscarlo. Un llamado al lado de alguien, ¿sí? Y paraclesis, que hemos leído nosotros, exhortación, ¿sí? Es la idea de traer a alguien muy de cerca. ¿A fin de qué? De exhortar. ¿Qué era exhortar? Consolar. Hermana Beatriz tiene su micrófono prendido, por favor, hermanita, ¿lo puede, mi hermana? O mutear, por favor. Gracias. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es esto de consolar? De exhortar, consolar. Yo recuerdo cuando estaban en otras congregaciones, a nosotros decían que la palabra de exhortación era sácata, ¿viste? Darte con un palo desde el púlpito, eres pecador, arrepiéntete, que no estás diezmando, y a eso llamaban don de exhortación. Me imagino yo que decían don de exhortación porque suena muy parecido a azote, me imagino, no sé, pero ese no es el don. No existe en realidad un don para estar apaleando de esa forma a la congregación. No existe. Hermanos queridos, entonces decíamos nosotros que este paraclesis lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de exhortar, que era consolar, ¿sí? Instar, alentar, dar gozo y consolar a la persona. Es un don hermoso. Quizás algunos de los que estamos aquí están diciendo, ese don lo tengo yo. Lo hacía, lo practicaba sin darme cuenta que ese don era el de exhortar en la exhortación. Y ahora dice, bueno, pero ahora tengo 2 dones.
tengo el de servicio y tengo el de exhortar en la exhortación. Gloria a Dios si usted acaba de descubrir. Y capaz que uno dice, ay, capaz que tengo también el don de la maestría. Gloria a Dios, hermano querido. Gloria a Dios. Ahí nomás, veamos un poquito. A ver, yo le voy a pedir, hermano Samuel, que busque Romanos 12:1 y va a leer el versículo 1 y 2. Encienda su micrófono, mi hermano amado. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué está haciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está rogando. Eso es exhortar en la exhortación. Está rogando, está animando. Está dando lo que vendría a ser, o está aplicando, perdón, justamente este don ministerial, ¿no? Está instando a la persona o a la congregación, en este caso, ¿a qué? Bueno, él dice, así que hermano, os ruego, está aplicando el don, ¿sí? Por la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo y santo, ¿sí? ¿Qué más? Que vuestro culto sea racional, no irracional. No hagamos tontería dentro de la congregación. El culto sea racional. Luego dice, ¿qué más, Señor? Que no te conformes. Léelo, mi hermano. No os conforméis a este siglo. Excelente. Otro consuelo. Hoy está exhortando, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? Que no se conformen con las cosas de este mundo, porque ustedes ya no son del mundo. También vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a comer, vamos a hacer todo lo que vos quieres en este mundo. Pero no te conformes con eso. Porque vos y yo y la iglesia de todo el mundo, la verdadera iglesia, ya no pertenece a este mundo. Estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. Somos turistas, si querés también llamar acá en este mundo. Nuestra patria celestial está allá, arriba. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en ¿dónde? En Cristo Jesús, que está en el cielo. Amén. Autor y consumador de la fe. ¿Qué más dice acá? El versículo 2 seguimos. Y también pide en consuelo que seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se hace eso con esto que estamos haciendo acá? Estudiando. Esto te va a transformar, hermano. Tu mente. La renovación del espíritu. Porque si vos no tenés Biblia, o sea, no tenés estudio, y solamente, por ejemplo, que es una tendencia que está dentro de la congregación, que no digo que sea mala, ¿no? Sino que no se lo hace correctamente, y digo yo solamente voy a orar, voy a orar, y yo oro, todo el día me la paso orando, y como oro de bonito, clamo para acá, clamo para allá, y todo lo como quiera. Pero no leo la Biblia. ¿Ustedes creen que puede haber una transformación espiritual solamente con oración? No, mi hermano, porque usted tiene que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios solamente va a ser, primeramente, cuando usted abre su Biblia, comienza a leer y Dios le está hablando a través de la Escritura. Él le habla a través de lo que está acá. Y cuando usted cierra su Biblia y dice, oh Padre Santo, te agradezco por tu palabra y bla, y sigue orando, usted ahí está hablando con Dios. Esa es la comunión del cristiano. Usted ora, habla con Dios, usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Por lo tanto, hermanos queridos, si nosotros no tenemos estudio bíblico, no tenemos lectura, usted no va a tener esta transformación por la renovación de vuestro entendimiento. Luego dice
que a través de eso, que también es discernimiento, usted va a poder conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo contrario, no va a poder saberlo. Entonces, hermano querido, ya sabemos perfectamente bien cuál es ese don de la exhortación, ¿sí? A ver qué más tenemos acá. A ver, que alguien me busque, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25. El que lo tenga, que lo lea nomás, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengámonos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Ahí está otra vez. Vemos nosotros que el autor o el escritor a los hebreos está insistiendo, está animando, está exhortando a la congregación a que se mantenga firme, sin fluctuar. ¿Qué es eso? Ay, bueno, hoy me siento bonito. Estoy tan contento y tan feliz que voy a la congregación y abrazo a mis hermanos, canto los himnos, oro al Señor, levanto mano al cielo, qué feliz que soy. Salgo de la congregación y de repente me pasó algo, o alguien me miró mal en la iglesia y ya se me fue ese gozo y esa felicidad y ya no me siento tan cristiano. Y entonces paso toda la semana peleándome con el vecino, con mis familiares, y ya no me siento tan cristiano y ya no voy a la iglesia el domingo. Eso es fluctuar. Eso es ser una persona fluctuante. Eso es ser un niño en Cristo. No tiene aún la madurez espiritual para soportar, tolerar. En realidad, mire usted que la Biblia nos manda a nosotros que nos tenemos que soportar. Yo tengo que soportar a mi hermano Wilmer, él me tiene que soportar a mí, y así con cada uno de ustedes. No nos dice, tratas de cambiarlo al hermano. No. Dice, soportaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Wilmer tiene su pensamiento, tiene su personalidad, y capaz que va en contra de mi pensamiento y en contra de mi personalidad, y nos sacamos chispa. Pero dice la Biblia, el Espíritu Santo, que nos tenemos que soportar, tolerarnos los unos a los otros en amor, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Bien, ¿algún comentario, mi hermano Wilmer, antes que arranque con el otro don, que es el don de dar y su liberación? Amén, hermano. Miren, amados hermanos, este aspecto de la exhortación, por ejemplo, ¿en qué consiste, amados hermanos? Es una forma de animar, 1, 2, consolar, 3, de advertir, y 4, de fortalecer. Miren, amados hermanos, miren, les voy a colocar un ejemplo. Nosotros estoy hablando de los miembros de la iglesia local. O sea, por ejemplo, yo hacia ustedes, aunque no pertenecemos a un mismo cuerpo local, pero somos hermanos en Cristo. Miren, más o menos, ¿cómo se puede aplicar esto? Les coloco un ejemplo brevemente. Acá cerca de casa, hermanos, perdón, le voy a cerrar la ventana, hermanos, perdón. Ya. Se escuchan los vecinos ahí. Miren, hermanos, aquí en la congregación, aquí cerca donde yo vivo, hay un muchacho que en su vida pasada estaba dedicado a fumarlo, pero hubo un cambio tal que este hombre llegó al conocimiento del Evangelio. Se afirmó, y un día cuando salía de casa lo encontré con unos parlantes ahí predicando la palabra, y justo yo me paré pues, a observar, y le vi, entonces se acercó una mujer, le dijo: Señor, por favor, puede orar por mí. Y le contó su problemita. Yo desde lejito estaba viendo eso, ¿no? Y este joven oró
oró, le impuso las manos en su cabeza y tanto que la mujer se quebrantó. Bueno, posteriormente con este joven yo empecé a hacer una relación con él, así de hermano en Cristo, así, bueno, él de una buena manera me recibió. Pasado unos casi un año, a este joven lo vi que había dejado el evangelio. ¿Cómo me di cuenta? Como él vendía en la feria, ya lo vi otra clase, había caído, ya no le veía con ese grupo de hermanos que predicaban. Entonces, mire, sin ser miembro de su iglesia local, me lo acerqué y le dije, hermano Ricardo, ¿qué está pasando? Mire, le dije, ya no lo veo predicar la palabra. Su rostro está otra clase, ya no es ese rostro que antes yo veía a usted. Ha pasado algo a usted, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerda esa vez cuando esa mujer se acercó a usted para pedir oración y cómo esa mujer se quebrantó? Hermano, ¿qué está pasando con su vida? Mira, hermano, eso fue suficiente para que este joven pudiera desahogarse y decirme que había caído nuevamente de donde el Señor lo trajo. Hermano, nosotros como personas que también, hermanos, hemos pasado por eso, ya somos mayores, por la gracia del Señor, ya nos hemos afirmado en el Señor, entonces, ¿qué le decimos? Hermano, esto ocurre por la palabra de Dios en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, hermanos. Esto le ocurrió al apóstol Pedro, esto le ocurrió a David. Hermanos, los creyentes caemos. Amén. Hermanos, si verdaderamente usted es de Dios, vuelva, hermano. A ver, haga un balance de lo que era su vida pasada y de lo que usted estaba haciendo, de lo que la escritura con el Señor estaba haciendo sobre su vida. Le animé, lo exhorté de lo que podía llegar a ser si él seguía en esa actitud de abandonar el Evangelio. ¿Saben, hermanos? Esa palabra de exhortación, animando, consolando, hermanos, aquí advirtiéndole, también fortaleciéndole, hermanos. Ahora ese joven, ya ahora, hermanos, ¿sabe, hermano César? Acá cerca de la casa, en su casa se congregan los días martes y martes y jueves, aparte de su congregación. Empezaron con pocos, con la familia, ahora es más que una congregación, hermanos, ¿ve? Entonces se necesita esa clase de hermanos que verdaderamente, hermanos, nosotros los espirituales sabemos que cuando un hermano, una hermana que sea de nuestra congregación o de otra congregación que tenemos relación con ellos, vemos en su carácter, basta, cuando esa persona ya empieza a actuar de otra manera, entonces nos los acercamos y el Señor avala todo eso y por su espíritu nos fortalece para consolar, para exhortar, pero con ese ánimo de que sigan en el camino del Señor. Y cuanto más nosotros, como miembros de una iglesia local, tenemos que hacer eso con nuestros hermanos. Hermanos, no creyéndonos superiores a ellos, sino porque nosotros ya hemos pasado por eso y que el Señor también, con esa gracia que nos da, con ese respaldo del Espíritu Santo que nos acercamos a esa persona, ha de ser de bendición nuestra exhortación, amados hermanos. Nada más, hermano. Excelente, muy lindo testimonio, hermanos queridos. Y para que ustedes observen, vean, presten atención, cómo realmente el Espíritu Santo usa a la persona, ¿no?, que tiene el don. Había dicho hace un momento que ese tipo de don, el de exhortar, es un don muy particular que tienen los profetas actuales. Me refiero a los que enseñan la palabra de Dios, a los que se sujetan a la Biblia. No, vuelvo a repetir, esto ya hace siempre hincapié, no a lo que dice, tengo palabra de Dios. Amén. No, estamos hablando del que realmente enseña la palabra escrita del Señor, ¿no? Escriban abajo, hermanitos queridos, un don más. A ver si descubrimos si lo que tenemos también este don, ¿no? Porque capaz que tenemos también este don y no sabíamos. El don de dar, ¿sí? El don de dar. Yo acá en mi versión lo tengo así, capaz que otro lo tiene como el don de repartir con liberalidad. Ya voy a pedir al hermano Samuel que me lo lea ahí, el versículo 8. El don dice así acá, el que reparte, hágalo en simplicidad. ¿Cómo dice en tu versión, hermano Samuel? ¿En qué? El versículo 8. ¿Hebreo? No, estamos en Romano 8. Romano 12, versículo 8. Ahí voy. Dale, te escucho, te esperamos. Ahí creo que dice algo así como el que reparte
en liberalidad, algo así. A ver. Romanos 12, 8. versículo 8. Ahí está. Bueno, Romanos 12, versículo 8. Ahí está. Listo. Estoy. Dale. Viviendo en el Espíritu, ¿no? No sé, el título no lo tenemos nosotros acá, yo no lo tengo, pero es Romanos capítulo 12, versículo 8. Deberes cristianos. A ver, dame El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. Ahí está. Ahí nomás. El que preside. Bueno. También ese otro don. Pero ahora vamos a ver nosotros el que reparte con liberalidad. O yo lo tengo acá, por ejemplo, el que reparte, hágalo en simplicidad. ¿Sí? Puede ser de la misma forma. Escriba ahí abajo, el que reparte en liberalidad. Igual, ponga el signo igual también. Al ladito de esa palabra, el que reparte con liberalidad. Igual, ponga abajo, reparte, hágalo en simplicidad. Liberalidad. Exactamente. Igual a reparte, hágalo en simplicidad. Bien, abajito escriba lo siguiente, ¿sí? Escriba así: dar y la generosidad. Dar y la generosidad son un don espiritual. Escriba abajo: el don de dar, como, dos puntos. El don de dar como, dos puntos. Presta atención, qué bonito también este don, ¿no? Socorrer a los necesitados. ¡Ja! ¿Cuántas veces hay hermanos que están así, ¿no? En la congregación, necesitados y alguien socorre. Socorrer a los necesitados. Y presta atención, ¿no? Coma, lo cual debe hacerse generosamente. Eso es lo que hablamos nosotros con liberalidad o con simplicidad. Te lo debe hacer generosamente. Amén. Bien, ¿qué más podemos decir de este don? Veamos acá. Escriba abajo. Escriba abajito. Dios no imparte hermano Samuel, pon el muto en... dale. Había dicho, Dios no imparte dones en la iglesia Dios no imparte dones en la iglesia para satisfacer el instinto de adquisición de una persona. El instinto de adquisición de una persona. Coma. Sino, más bien, y con esto vamos a ir terminando, vamos a despedir a algunos hermanos que quieran retirarse, no hay problema.
los de que quieran quedarse 5 minutitos más, 10 minutitos más, no hay ningún problema, ¿sí? Sino más bien para que las cosas de Dios, sino más bien para que las cosas de Dios sino más bien para que las cosas de Dios puedan ser ministradas, sino más bien para que las cosas de Dios puedan ser ministradas mutuamente y que la iglesia sea edificada. Bien, ponga ahí entre paréntesis, ahora paréntesis, segunda de Corintios, capítulo 11 y el versículo 9. Lo voy a leer rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice lo siguiente, ¿no? Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de los ceros gravosos, ¿Qué quiere decir acá? El hermano apóstol Pablo se vio muchas veces en aprieto, ustedes saben bien, y los hermanos de la congregación supieron esa necesidad. Eso es aplicar el don de dar con liberalidad o el que está repartiendo con simplicidad. Termino con esto, hermano querido, y por supuesto, a los que tengan que retirarse se pueden retirar. Gracias por estar acá. Dios mediante, a los que quieran estar esta noche en el live en vivo, pueden, bueno, a las 10 de la noche voy a estar tocando un tema que creo que va a ser de mucha importancia para nosotros, porque vamos a hacer un estudio inductivo, teológico e histórico de la epístola a los colosenses. Va a estar muy interesante, por lo menos a mí me empezó a abrir muy grandes los ojos. Pero hermano querido, este don de dar o repartir con liberalidad o con simplicidad, se lo tiene que hacer con un corazón generoso. Ese corazón generoso no quiere decir que voy a dar y dar. No. Generoso significa que tengo que ser sincero en lo que hago. No estar fingiendo algo que no soy. Generalmente este don de dar en liberalidad, en generosidad, Dios le da a aquellas personas que tienen esos recursos para hacerlos. No todos tienen esa posibilidad, no todos. Porque lógicamente que una persona que no tenga un buen ingreso económico no va a poder dar de una manera generosa sin estar quizá preocupado por alguna deuda. Pero hay hermanos que yo conozco, muchos hermanos, que en situaciones muy difíciles, donde otros hermanos están pasando ya sea por enfermedad o situación económica, lo que sea, han ayudado de manera voluntaria, generosos, y muchas veces sin pedir nada a cambio. Si usted tiene ese don, gloria sean dadas al Señor, porque sabemos bien, los que estamos aquí, varios trabajamos en la obra, y sabemos bien cómo hace falta el dinero, el vil metal, para que el motor de la obra ministerial funcione. ¿De dónde sacaría el pastor para pagar el alquiler? ¿De dónde sacaría para pagar el wifi que se utiliza para hacer todos los estudios y todas las cosas, las transmisiones en vivo? ¿De dónde sacaría el pastor para la nafta? ¿De dónde sacaría el pastor para poder mantener su familia? Si está abocado al servicio, el tiempo completo. ¿De dónde saldría el dinero para la obra ministerial? ¿Entiende? Para eso Dios pone a hermanos con este don. Quizá ahora usted diga, wow, tengo 3 dones de servicio, o 4 quizás, servicio, maestría, el don de repartir con liberalidad, el don de exhortar. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Bien, mi hermano querido, los que tengan que retirarse, muchas gracias. Yo acá termino la transmisión en Facebook, los que se quieran quedar, así le damos espacio al hermano Wilmer, que haga también otro comentario con respecto a este don.